Gracias por habernos acompañado, hermanos, en este camino de 9 sesiones pasadas y esta que es la última sesión del módulo de estudio Historia del Cristianismo. Quiero decirles que para nosotros, como estudiosos de la historia, como lectores, como narradores a veces, necesitamos siempre tener el deseo, el noble y justo deseo por profundizar en los temas históricos para poder constatar, evidenciar, cuestionar, reflexionar sobre los aspectos que ya son entrañables de la naturaleza de la iglesia, lo que nos distingue a nosotros o lo que nos hace ser semejantes a otros. Hoy hablaremos acerca del movimiento de restauración. Voy a compartirles la portada, la portada de la lección de hoy, para que pueda quedar allí en la imagen principal, en la miniatura del video. Y me parece que es una de las experiencias más entrañables, más interesantes que uno puede tener, dado que en el contexto de la historia nos va compartiendo muchas narrativas. Iniciamos estudiando la historia de la iglesia del siglo I y fuimos notando cómo la vertiente de las diferentes corrientes a la par de la iglesia y desde la iglesia comenzaron a diseminarse y a contaminar el mensaje puro, salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Fue el mismo ser humano, el germen malvado, podríamos confesar, de querer meter la cizaña dentro del reino para medrar y crear impurezas, para perjudicar el reino, para quitar su naturaleza pura y para quitarle el mérito a nuestro Señor Jesucristo. Para los primeros siglos, el siglo II y siglo III, la iglesia ya era una iglesia que contaba con innumerables corrientes paralelas y que ya no eran aquella iglesia primitiva, aquella iglesia primera. La iglesia primitiva que realmente tuvo que esconderse fue una iglesia minoritaria, una iglesia pobre, una iglesia realmente diezmada por los contextos históricos que estuvieron en su entorno. Su dificultad para relacionarse con los religiosos de la época y con los políticos de la época. Es por tanto que cuando estudiamos y narramos la historia, vemos que tristemente uno de los historiadores al respecto del movimiento de restauración le denomina a la lapidaria acción de Constantino con el acuerdo de Nicomedia, con el edicto, luego denominado el edicto de Milán, le llama desdichado edicto. Así le llama uno de los narradores del estudio que estamos estudiando para desarrollar esta lección. Ahorita que tenemos pantalla, quiero compartirles que el esquema de estudio para hoy, para la lección de hoy, versa de 4 módulos principales. Qué tremendo, que no tenemos allí la cámara. Entonces tenemos el primero, es un documento llamado Historia y Documentos de Juan Antonio Monroy. Seguramente han oído hablar de Juan Antonio Monroy y de su trabajo. Al menos lo voy a citar, se lo voy a citar. El segundo es La Reforma Presente, que es un módulo bastante amplio, que también no menosprecia el trabajo anterior, pero es un trabajo bastante significativo. Se llama La Reforma Presente. Este es el segundo módulo. El tercer módulo es un texto de historia cristiana, cuyo escritor no aparece, dado que son copias y copias de copias, entonces no aparece en la página principal, solo aparece la introducción. Entonces allí tenemos aquí una narrativa de eso,
Y tenemos también un conjunto de documentos denominado, de hecho es una serie que usa el Instituto Baxter de Estudios Bíblicos y Culturales, que tuve la oportunidad de recibir como regalo hace varios años. El documento en inglés que se usa, se usó mucho tiempo, es, se llama Restauración Cuatrimestral. Es una revista, una serie de revistas del movimiento de restauración en inglés, y aquí aparecen muchos documentos, más artículos, contenidos, opiniones al respecto del movimiento de restauración. Ahora, quiero confesar. Hermano, disculpe, ¿restauración de qué dijo? Movimiento de restauración. Movimiento de restauración. Hermano Lamberto, ahora usted es el que está al frente. Empieza la clase. A hablar iba y me acordé que estaban grabando. Vale más que el hermano lo recorta. Estamos acá de nuevo, hermanos, y les comento que en el desarrollo que hemos realizado de este estudio, hemos tratado de enfatizar, de tomar en cuenta algunos documentos, algunos estudios, y de los cuales haré cita en el debido momento. Estamos hablando de un tema titulado el movimiento de restauración, ¿cierto? Movimiento de restauración. De aquí van a venir algunas inquietudes a nuestra mente, pero en este curso, en esta clase de hoy, me gustaría desmitificar algunos aspectos y hacer algunas observaciones. Tenemos el módulo de estudio de Historia y Documentos de Juan Antonio Monroy, un escritor de muchas décadas, cuyo trabajo en esta obra, él vierte mucha opinión personal al respecto del movimiento y brinda mucho respeto a los precursores de este movimiento. Sin embargo, también hay opiniones que nos encontramos ahí, de las cuales nosotros tenemos tanto criterio a favor como en contra. Tenemos también La Reforma Presente, que es otra obra de Fernando Soto Dupi, y tenemos también otras obras que hemos aquí utilizado. Prácticamente hemos usado seis libros para poder definir la clase de hoy. Por tanto, básicamente lo que haremos es reseña de esta narrativa. ¿En qué consiste? ¿De qué hablamos? Hablamos de movimiento de restauración como un concepto, como una interpretación de un conjunto de ideas, de motivaciones y de avivamientos que se dan en el siglo XVIII en Estados Unidos. Muchos han aplaudido el tema del movimiento de restauración y lo han abrazado con gran coraje para definir
que a través de este movimiento surgieron las iglesias de Cristo. O se ha tratado de catalogar que el nacimiento de la iglesia de Cristo en América Latina, en la América hispana, proviene particularmente del movimiento de restauración. Para poder partir de un hecho sólido, para partir de un hecho natural y espontáneo, tenemos primero que ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Mateo 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el fundador de la iglesia se llama Jesucristo. En él se establecen las bases principales de la doctrina y de las enseñanzas puras. No podemos nosotros pensar que somos fruto de un movimiento, no podemos considerar que somos fruto de un grupo o de un avivamiento cuando quien estableció o quien dio los puntos principales para la fundación de la iglesia se llama Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no necesita ser restaurada. Quienes necesitan ser restaurados y reencausados son las personas. Las personas que tienen una corriente ideológica distinta o cuya naturaleza de pensamiento ideológico o religioso es diferente al del Nuevo Testamento. Segundo, ¿cuál es nuestra regla de fe? La iglesia se basa en la fe, en la enseñanza cristiana primitiva, en lo que se estableció y fundó allá en Pentecostés y lo que quedó en el Nuevo Testamento como un legado principal para nosotros. Nosotros no podemos estar regidos, número uno, ni por institucionalismos, número dos, ni por corrientes ideológicas, número tres, ni por ángeles que vengan del cielo a decirnos algo diferente, ni tampoco por agrupaciones. ¿Qué podemos decir de este concepto? Bueno, según Fernando Soto Dupi, de quien hablé anteriormente, en su contenido hace grandes averiguaciones al respecto de personajes históricos, relevantes, importantes, a los cuales también se le merece gran respeto, por supuesto. A los cuales con franqueza, por primera vez cuando leí yo a Fernando Soto, cuando leí a Juan Antonio Monroy en estos documentos, a mí se me ponía la piel chinita en solo pensar cómo batallaron estas personas y dónde estaban en el contexto en el que se encontraban. Cuando nos basamos en la narrativa del siglo XVIII, después de la Reforma, 200 años más tarde, 200 y resto de años más tarde, ya para un estado americano que se estaba independizando, quería a través de la guerra de secesión separarse, la guerra de secesión y de independencia en 1776, pero la liberación total de los ingleses en Estados Unidos se da hasta 2 años más tarde, en el 78. El detalle de esto es que las migraciones que se daban de Europa a Estados Unidos eran tan grandes de parte de los europeos que iban de muchos lugares de Inglaterra, Escocia, Irlanda y muchos países anglosajones. Estos países comenzaron a llevar sus ideologías, sus perspectivas, particularmente del concepto de lo que ya existía como el protestantismo. Eso fue lo que hace que en Estados Unidos se reciban tantas ideologías y eso hace que de alguna forma en Estados Unidos grupos minoritarios fueron los que se conceptualizaron como protestantes. Sin embargo, se sabe que más del 70, 80%, hasta el 90% de la población americana en ese tiempo no eran afecto, no estaba muy relacionado con la parte ideológica, bíblica, dado que ya para entonces los libros de Voltaire, los libros de Tolstoy, los libros de los autores antiguos, los autores que para
para ese tiempo eran las grandes lumbreras de la filosofía y que atacaban el seno de la religión. Ellos consideraban a la religión un movimiento que perturbaba la mente y que no daba la percepción adecuada de las cosas. Por lo tanto, todo esto permeó en la cultura y en la sociedad, dado que ya no se percibía la religión como algo positivo, sino como algo negativo. Ante este contexto, la vida espiritual, la vida religiosa del protestantismo de la época era muy fría, era muy dejada en olvido, era incipiente, era simple, era sosa, no tenía gran significación. Es ahí donde entran en juego algunas figuras importantes como Walter Scott, como Barton Warren Stone, como Thomas Campbell, como Alexander Campbell, los hermanos Haldane. Tenemos a una serie de personajes. De hecho, aquí en la Reforma Presente, tanto en la Reforma Presente como en la obra magistral de Movimiento de Restauración, Historia y Documentos del caballero periodista, colega, el hermano Juan Antonio Monroy, él también, en el caso de Sotodupi, él señala uno de los temas importantes de su libro es los cristianos de Kentucky. Y aquí vamos a hacer una semblanza rápida de lo que ocurría el cristianismo. Lo que le habla cristianismo aquí, toma en cuenta que para Sotodupi, los cristianos de Kentucky no está hablando de iglesia de Cristo, está hablando de presbiterianos, bautistas, religiosos del contexto evangélico en general. Aquí habla de 5 grupos religiosos importantes que son seis, el hito histórico que marca el contexto de la restauración. Hay 6 movimientos que sobresalen para poder hacer una innovación en la religión de la época. Número 1, los metodistas republicanos. Los metodistas republicanos estaban bajo el gobierno, bajo el mando religioso de un varón llamado James O'Kelly. James O'Kelly, estamos hablando esto en el 1793, ya había un poco de mayor libertad, la guerra había terminado unos 20 o 18 años atrás, y entonces los metodistas, en este caso liderados por O'Kelly, él decide tomar la Biblia como su único credo de fe y también decide ya no llamarse metodista, sino llamarse cristianos nada más. ¿Le suena algo parecido? El concepto. Quiero que tomen en cuenta los conceptos que nosotros usamos y que eran muy típicos, que no eran típicos en la época y que se comenzaron a popularizar hasta el siglo XVIII. Segundo, los cristianos de Nueva Inglaterra, cuyo líder era Abner Jones. Abner, A-B-N-E-R, apellido Jones, como Indiana, solo que este es Abner Jones. Él estaba en Vermont y él abandonó a los bautistas catalogados de libre albedrío para poder establecer una iglesia cristiana, una iglesia denominada cristiana, como protesta a los nombres y credos sectarios. Esto es importante de alguna manera porque lo que nos permite a nosotros es ver que mucha de esta gente estaba deseosa de una enseñanza distinta de la que estaban escuchando, distinta de lo que estaban acostumbrados a oír. No solo porque era algo importante y bueno, sino porque esto bueno podía cambiar la vida de los que estaban en su entorno. Número 3, los cristianos de Blue Ride. Los cristianos de Blue Ride. En este caso, John Wright fue la persona clave para unificar a todas las agrupaciones religiosas en una sola conferencia. La palabra conferencia para nosotros en la era actual
implica una reunión donde se imparte una enseñanza, una ilustración, una exposición. En este caso, una conferencia en este sentido religioso se refería a agrupaciones religiosas con liderazgos específicos. Van a haber confesiones de fe, van a haber conferencias, van a haber sínodos, van a haber concilios, que son agrupaciones religiosas con un fin específico. Entonces ellos, en el año 1823, establecen una sola conferencia unida en la región donde estaba el señor John Wright. Número 4, los bautistas de Escocia o bautistas escoceses. En este caso son guiados por los hermanos Haldane. Ellos fundaron la iglesia en Estados Unidos, una iglesia cristiana, y ellos poseían una gran devoción a la Biblia y buscaban defender las verdades de Dios con sinceridad, con fe, basado en el patrón del Nuevo Testamento. Ya usan ellos la expresión el modelo del Nuevo Testamento. Hablar de cada uno de estos grupos sería una labor fascinante, extensa, numerosa, laboriosa, dado que hay muchos movimientos. En este caso, de esta agrupación de los hermanos Haldane, se van a diseminar dos grupos principales, dentro de los cuales destacan personajes que hasta el día de hoy son los más insignes del movimiento. Los dos grupos importantes del movimiento de restauración, los más trascendentales, fueron los cristianos de Kentucky, liderados por Barton Warren Stone, y en este caso, los discípulos de Cristo, liderados por los hermanos Campbell, papá e hijo en este caso, Thomas Campbell y Alexander Campbell. Por acá tenemos una imagen que nos proporciona de Barton Warren Stone. Barton Warren Stone es un hombre maduro, un hombre inteligente, un hombre de gran oratoria, un hombre que está en Kentucky y que está con una agrupación presbiteriana. El detalle curioso de Barton Warren Stone, que nace en el 1772 y muere en 1844, es que él, y esto sí les voy a confesar que a mí me causa ciertas dudas, ciertas inquietudes. No voy a desmeritar el trabajo literario, por supuesto es de gran labor, pero hay opiniones que se vierten, por ejemplo, al hablar de Barton Warren Stone, hay que saber que quien lo bautiza a él fue un antiguo líder presbiteriano llamado Robert Marshall. Y Robert Marshall bautiza, siendo ex presbiteriano, bautiza a Barton Warren Stone, dado que ellos hacen una proclama, y aquí tengo una nota aparte de esto, ellos hacen una proclama, siendo ellos presbiterianos y obedientes a lo que se denominaba la confesión de fe de Westminster. La confesión de fe de Westminster es una confesión ritual, religiosa, teórica, donde se establecen las doctrinas fundamentales del presbiterianismo. El peligro de decir que nosotros descendemos de aquí es decir que nosotros entonces descenderíamos de presbiterianos, que nosotros no tenemos una naturaleza en sí, sino que somos una adaptación moderna de otros movimientos como los metodistas, como los presbiterianos. Sin embargo, he aquí el detalle. Lo curioso para mí al hablar de esta perspectiva es que ellos lo que hicieron fue querer transformar, restaurar los principios bíblicos desde las religiones de donde ellos venían, desde las corrientes religiosas, desde donde ellos venían. En este caso, yo sí puedo ver cómo lo hable, se los comento con franqueza. Yo veo cómo lo hable el trabajo y la labor de Barton Warren Stone y de los Campbell, que siendo ellos de una denominación, de una tendencia religiosa diferente, ellos trataron de reencauzarse y reencaminarse basando sus principios en las doctrinas primitivas, en las doctrinas básicas de la Biblia. De tal manera que lo interesante del caso es que estos varones
entre ellos Barton Warren Stone. Ellos están en la corte, se reúnen y allí presentan que ellos están en discordia, en desacuerdo con el código de fe que ellos habían firmado, de los presbiterianos. Entonces, ellos en ese momento están recibiendo el cuestionamiento de un varón hacia del sínodo presbiteriano en contra de Richard McNamara, Y entonces, ellos dicen, ellos y 5 personas más de este grupo, entre los cuales van a destacar, algunos de ellos van a destacar, por ejemplo, Barton Warren Stone, van a destacar James McGrady, van a destacar William Hodge y otros. Y obviamente Richard McNamara. El punto es que ellos establecen una propia agrupación, se dividen, se separan y ellos envían una carta formal denominada la defensa del presbiterio de Springfield. Ese era el título de la carta. Se denominó la defensa del presbiterio de Springfield. Y en esta, ellos establecen, número 1, una serie de pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, entre los cuales señalan aquel pasaje de Hebreos, cuando señala que es necesario que intervenga la muerte del testador para que se haga patente el cumplimiento de dicha norma. Para que el testamento sea válido, tiene que morir el testador. Y entonces ellos hacen alusión que ellos van a hacer un nuevo sínodo, un sínodo presbiteriano transformado, un sínodo cristiano distinto, y ellos van a establecer lo que se denominará la iglesia cristiana. Pero algo curioso que ocurre aquí en este momento es que ellos organizan su nuevo sínodo que se va a disolver en el mismo año, 9 meses más tarde. Un embarazo después se disuelve esta reunión, esta agrupación, porque ellos dicen en su pensar, al leer la Biblia, que los sínodos, que el presbiterio no existe en la Biblia, no existe. Y entonces ellos consideran que es necesario evadir ese tipo de sistema y a ellos escriben otro documento que da la idea de una despedida del sínodo, que ellos van además de documentación, una especie de expresión donde ellos están prácticamente cerrando ese capítulo. Ellos cierran el capítulo y a este documento ellos le van a denominar, ellos le denominan la despedida del sínodo, la despedida del presbiterio. Y en esta despedida que ellos hacen del presbiterio, ellos señalan algunos pasajes muy interesantes de la Biblia. Barton Warren Stone señala que la Biblia va a ser la única regla de fe y que sobre todas las cosas ellos van a hablar donde la Biblia habla, callar donde ella calla. ¿Sabe quién dijo esa frase? Barton Warren Stone. Y para ser francos, nosotros la usamos mucho. Porque de alguna manera de ellos sí hay gran influencia en el mundo, en el habla inglesa, en el habla hispana. Algo interesante también es que Barton Warren habla de un avivamiento, habla de un mover espiritual, de algo más, como decirlo, menos físico y algo más espiritual, hablando o abogando por algo más espiritual. Se da un evento importante denominado el avivamiento en Cane, Wright, C-A-N-E, Wright, R-I-D-G-E. Son las colonias donde
se establecen en 1735 un gran avivamiento de gran impacto, donde van a sobresalir Jonathan Edwards y George Whitefield. Estos personajes que estamos mencionando realmente son los precursores de lo que será una especie de avivamiento religioso en Estados Unidos y de lo que realmente constará y van a ser involucrados muchos personajes más. Les leo una porción, si ustedes gustan, una porción de la última voluntad y testamento de Springfield, del presbiterio de Springfield. Prácticamente esta es la despedida del presbiterio para formar iglesias un poco más independientes, un poco más autónomas y ya no ser dependiente de su religión, demasiado, ¿cómo decirlo?, dependiente de los sínodos. Noten lo que dice, por ejemplo, en la última sección o en la primera sección de la última voluntad y testamento del presbiterio de Springfield. Porque donde no hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva fruto, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, pero cosas como cosas hechas para que queden las inconmovibles. La nota es las Sagradas Escrituras. Que esto, hermanos, una porción de varios textos del Nuevo Testamento. Luego hace un señalamiento de que el presbiterio de Springfield, situado en Cambridge, condado de Bourbon, estando en plena salud, gracias a la providencia, creciendo en fuerza y tamaño cada día, dicen que ellos deciden disolver lo que una vez habían establecido, lo determinan a través de una última voluntad de cancelación del presbiterio, porque no está en la Biblia un presbiterio. Eso es algo que ellos aprendieron y creyeron que era correcto, pero dijeron que debían disolverlo. Lo más interesante es que ahí están testigos, ahí aparece una lista, tal vez logran ver algunos personajes ahí que aparecen en la nota, en la firma de cierre. Entre ellos estaban Robert Marshall, John Dunleavy, Richard McNamara, Barton Warren Stone, John Thompson y David Purviance. De estos, aquí lo que podemos constatar es prácticamente una etapa, un ciclo de lo que nosotros conocemos como el movimiento en Kentucky. Pero en ese tiempo, ya para el siglo XVIII, cierre del siglo del 1700 y entrando en el año 1800, entra en juego ya en Europa, exactamente en Irlanda, una familia que es relevante para estudiarla y para reconocerla, y es precisamente el señor Archibald Campbell, que es el papá de Thomas Campbell. Archibald Campbell en el año 1558 se enlista para ir a Canadá en una misión estratégica. Va a Canadá, regresa en el año 1759, un año más tarde. Él era militar del ejército y decide casarse. Él se casa, tiene varios hijos, tiene 8 hijos. El mayor de sus hijos se llama Thomas Campbell. Thomas Campbell es un hombre que a los 19 años va a estudiar, toma una carrera, se prepara, va a la Universidad de Glasgow,
va a desarrollarse en diferentes áreas educativas, va a ser apasionado de los textos bíblicos, va a ser apasionado también de los idiomas bíblicos. Y entonces a él le va a suceder su hijo. Él va a sentar sus bases y va a cuestionar muchas de las enseñanzas que tenían en ese contexto, lo que se denominó, eso lo pueden estudiar con más amplitud, las viejas luces, lo que se llamaba viejas luces. Eran las tendencias religiosas del presbiterianismo que tenían una corriente un poquito más antigua, anticuada, anquilosada, vieja. Por eso era denominado luces viejas o luces antiguas. Pero cuando él entra en este albor, los hermanos Haldane ya estaban impactando, y en Europa hay un movimiento conocido como las nuevas luces, en el cual, en ese barco, en esa ideología, barco me refiero a la ideología, ¿verdad? Él se monta y comienza a tener estudios en su casa, a ver algunos aspectos que son de carácter espiritual, de carácter bíblico. Entonces, él va a sentar sus bases. Él se va a mudar con su hijo, llamado Alexander Campbell. Su hijo Alexander Campbell recitaba textos bíblicos de memoria todos los días, todos los días, todos los días. Estudiaba en su casa, se preparó junto a su padre, fue un hombre muy religioso. También, en este caso, Alexander Campbell generó un gran impacto en el campo religioso, dado que de todos los oradores, óiganse bien, de todos los oradores del movimiento de restauración, de lo que se denominó la reforma, ellos en el siglo XVIII se identificaban como reformadores, reformistas, pero para más o menos el año 1932, o sea, hace 80 años, un poco más de 80, 90 años, quizás un poco más, se le cambió al movimiento de restauración. Pero algo de hace pocos años, o sea, de hace pongámosle un siglo, pero 2 siglos y medio antes o 2 siglos atrás, era simplemente los reformadores, o sea, gente religiosa de diferentes movimientos religiosos contemporáneos que dejaban su ideología para volcarse a la Biblia. Lo interesante es la dupla que hace Barton Warren Stone con los Campbell. Ellos se unen, se llegan a conocer, llegan a tener cierta incidencia. Barton Warren Stone era un religioso depurado, pulcro, pero Alexander Campbell era un cerebro, era un orador impactante. Hay un debate que señala, no lo ubico en este momento, pero lo señala Fernando Soto Dutti. Hay un debate que lo relata Fernando Soto, basado en documentos en inglés, y él los traduce, donde en un debate público, Macala, un predicador con una idea, con la línea calvinista, él le dice a este orador, Alexander, le recita una parábola. Óigase bien, qué interesante. Él le predica con una parábola. Y en la parábola se llamó la cama de hierro. Y entonces le dice a este caballero, le dice, bueno, hace mucho tiempo había un hombre llamado, bueno, le recitó el nombre de un papa. Dice, y este papa tenía una cama de hierro que tenía arriba, en la parte de arriba, tenía una guillotina, porque si la persona era muy, muy alta, la cortaba para dejarla a su medida, y en la parte de abajo tenía una cuerda con un tensor, un tecle, para poder jalar, si la persona era muy baja, estirarla para hacerla de la cama, para que la persona cupiera en la cama. Bueno, dice, después de él vino un hombre llamado Martín Lutero, dice, con una cama un poco más grande, pero siempre tenía guillotina y tenía su tensor para estirar, ¿verdad? Su cuerda para estirar. Entonces quería encajar a cada uno a la fuerza. Luego vino Juan Calvino y puso una cama más grande, dice.
y comenzó a señalar. Hasta el día de hoy, cada uno ha fabricado su propia cama de hierro. ¿Qué era lo que quería ilustrar Alexander Campbell aquí? Que cada uno quiere establecer su propia línea doctrinal y quiere que cada quien alcance, quepa en su propio espacio. Y desde que esa comprensión llegó a la humanidad hasta el día de hoy sigue con el germen, con la contaminación de la división y de los estándares. Una de las cosas más difíciles para la iglesia del Señor, por ejemplo, es no lo hagas, porque si lo haces vas a parecer evangélico. O hazlo, porque es que tu iglesia es muy aburrida. Déjeme decirle que en estas alturas del partido, a estas alturas de mi vida, mi única regla de fe se llama la Biblia. Y mi único guía, mi único líder principal se llama Jesucristo. Por lo tanto, cualquier cosa que yo haga delante de Él, voy a sentirme comprometido. Y ustedes también. Que debemos comprometernos con la Biblia como un único modelo de fe. Y que Cristo sea el guía principal. Y de esta manera nos vamos a liberar de cualquier preocupación o estrés de quedar bien con unos o quedar bien con los otros, porque al final nosotros tenemos que tratar de ser promovedores de la unidad, de hablar muy bien del mensaje de Jesús, de hablar muy bien del carácter de la iglesia, de hablar muy bien de lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. No predicar iglesias, predicar a Cristo, predicar el mensaje puro, predicar la santa palabra del Señor. Y eso es algo que con el tiempo, lamentablemente, se ha perdido en el mundo, en la iglesia. Y dentro de la iglesia han surgido muchos paladines que han creado diferentes corrientes de doctrina, diferentes ideologías. A esta primera sección de división de la iglesia del siglo XVIII, siglo XIX, a esta, el texto del señor Monroy, Juan Antonio Monroy le denominará a esta porción, y me parece bien justo denominarla así, 3 ramas de un mismo tronco. 3 ramas de un mismo tronco. Y él a estas 3 ramas de un mismo tronco refiere precisamente, le denomina lo que se denomina las iglesias de Cristo, los discípulos de Cristo y las iglesias cristianas. Estas tres existen hasta el día de hoy. Las iglesias de Cristo, los discípulos de Cristo y las iglesias cristianas. Las iglesias de Cristo se consideró un movimiento más conservador, más práctico, más sencillo. Los discípulos de Cristo optaron por introducir instrumentos de música en el culto, y las iglesias cristianas trataron de manejarse como sociedades religiosas unificadoras donde captaban fondos para patrocinios, iglesias misioneras, etc. Entonces, estas 3 identidades están combinadas el día de hoy con iglesias que también se denominan iglesias de Cristo. Sin embargo, algunos de ellos, por ejemplo, los discípulos de Cristo, existen al día de hoy con el nombre de discípulos de Cristo. Las iglesias cristianas se subdividieron y entre ellas surgieron lo que se conoce como las iglesias, Iglesia de Cristo Internacional. Iglesia de Cristo Internacional. Dentro de estas ramas van a surgir muchas religiones, o más que religiones, muchas fracciones de la iglesia. Y es ahí donde vamos a llegar a un punto donde tomen nota, por ejemplo, de otro documento que escribieron los Campbell. Thomas Campbell escribió un documento llamado Declaración y Discurso, o Declaración y Alocución. En este caso, aquí, de hecho, la palabra original de la obra que él escribió se titulaba Declaration and Address, que se puede traducir como declaración y dirección, o declaración y exposición, o declaración y discurso.
La traducción que hace Juan Antonio Monroy, que apropiada, es Declaración y Discurso de Thomas Campbell. Cada uno fue dejando documentos, cartas, sermones, mensajes con el enfoque que deja la adaptación de la ideología de la época y cómo ellos la transformaron en un volver a las páginas de la Biblia. Algo interesante que ellos hacen es que ellos en ese propósito, ellos tratan de volver a recapitular lo que denominan la observancia de la cena del Señor. La observancia de la cena del Señor. Esto fue interesante realmente. Y a mí me parece que es justo, que es válido y que ellos finalmente entraron en razón de que es correcto y que es necesario participar de la conmemoración. Y en este mover, en este propósito, ellos se dejan llevar por las acciones de los apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces, de todos ellos, bueno, hay mucho que decir, hay mucho que hablar, hay mucho de qué definir, pero hay algo que sí yo podría analizar de manera tal vez relajada. A mí me cuesta definir si ellos, oigan bien esto, y con esto voy a cerrar la lección y la serie de la lección de historia del cristianismo. No estamos seguros si ellos eran evangélicos con carácter cristiano primitivo o si eran cristianos de naturaleza primitiva con ideología evangélica abierta o de mentalidad abierta. Eso es una respuesta que no tendremos tan fácil. Lo que sí podemos decir es que fueron personajes de gran relevancia en la historia. Puedo decir que muchas de estas ideologías permitieron que la Iglesia de Cristo, podemos decir inclusive que a través de ellos se establecieron muchas iglesias de Cristo que buscaron o que estaban basándose en la Biblia. Entonces, que si ellos eran nuestros hermanos o no eran nuestros hermanos, me consuela saber que ellos querían volver a las páginas de la Biblia. Y eso me hace pensar también que cualquier persona en cualquier parte del mundo que practique una doctrina diferente y que quiera volver a los ojos a Cristo, pueda hacerlo. Bien pueda hacerlo. También nos puede a nosotros dejar pensativos el hecho de qué pasó con la iglesia entre el siglo II hasta el siglo XVII. Bueno, yo basado en el hecho de que la iglesia no perece, la iglesia no fallece, la iglesia no muere, la iglesia es imperecedera hasta que Cristo venga, hasta que Cristo se la lleve. Entonces el remanente siempre va a estar, hermano, y siempre estuvo, pero estuvo en lugares incómodos, en cavernas, en lugares escondidos, y se sabe inclusive que en el siglo XVI hay algunas iglesias que estaban en Europa, en el siglo XVI. En el 1660, Edith Cloe registra algunos lugares donde se dan apariciones de iglesias denominadas Iglesias de Cristo antes de los Campbells, antes de Barton Warren Stone. Ya habían iglesias denominadas Iglesias de Cristo que se entiende que eran agrupaciones religiosas que se basan en la Biblia como único credo de fe. ¿Qué debemos pensar ahora? ¿Cuál es el carácter de la iglesia en la actualidad? Nosotros tenemos que siempre permanecer en la fe, en la enseñanza primitiva, en la enseñanza de los apóstoles, y debemos pensar que nosotros no somos una iglesia diferente de la iglesia del siglo I. ¿Somos una iglesia moderna? Sí. ¿Somos una iglesia en un contexto diferente? Sí. Pero debemos permanecer siempre con la visión, con el carácter de la iglesia del siglo I. Que la llama del mensaje de Jesús siempre se mantenga, que no se detenga, que la iluminación del Espíritu Santo siempre brille en los corazones de los obedientes y de los hijos de Dios. Gracias por habernos acompañado en esta serie. Tratamos de ser explícitos y sencillos con esta última lección que titulamos Movimiento de Restauración. Y lo importante es al menos señalar algunos datos importantes y al final también
tratar de vertir en esta plenaria, en esta lección, una opinión personal basado en los hechos históricos, un criterio, ¿verdad? Fortalecer. Cada uno de ustedes tendrá el derecho, tendrá la oportunidad de establecer sus propios criterios. Y sobre todo, lo más interesante, que ustedes tomen nota de los libros citados para que ustedes lo puedan leer en digital, virtualmente. Revisé el libro en digital y ustedes pueden encontrar Movimiento de Restauración de Juan Antonio Monroy. Usted lo puede encontrar en digital gratuito allí en internet. Y no sé si el de Fernando Sotodupi es posible, pero es una experiencia increíble haber estado con ustedes, compartido con ustedes, y espero siempre sigan motivados, estudiando, leyendo y apasionados por la historia. Pueden seguir viendo los videos de la serie en la serie de EBS, Historia de la Iglesia o Historia del Cristianismo, con su servidor Gerson Bravo. Muchas gracias, que Dios les bendiga.